Gracias cordiales a quienes nos acompañan a través de la señal de www.cerolatitud.es, este espacio de comunicación alternativa. Nos encontramos junto a la asambleísta nacional Patricia Sánchez, perdón, perteneciente al movimiento Pachacutic. La arquitecta Patricia Sánchez, además, tiene posgrados en estudios urbanos, doctorado en urbanismo, es docente universitaria, investigadora urbana con foco de asentamientos informales, vivienda social, producción social del hábitat, activista por derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de la ciudad. Hoy, junto al asambleísta, hablaremos acerca de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Estimada asambleísta, qué gusto compartir con usted. Muy buenos días, bienvenida. No, si podemos activar, por favor, el micrófono, gracias mil. Sí, discúlpeme. Le decía que estoy muy agradecida de estar conversando con usted, Carlos, con Cero Latitud y con audiencia, ciudadanía que nos escucha. Estimada asambleísta, definitivamente dentro de las preocupaciones, no de hoy, se encuentra la vivienda y de esto el desarrollo de planes y proyectos. Mucho se ha hablado de este tema, también se ha hecho propuestas en campañas de gobiernos, algunas que se han cumplido, otras que no se han cumplido, otras que se han cumplido medianamente. El propio presidente Guillermo Lasso tiene su propia propuesta. Desde este punto, hablar de la vivienda de interés social a veces se torna en una utopía dentro de una sociedad que además requiere alternativas que generen estos tipos de espacios. Coméntenos acerca de este tema, estimado asambleísta. Sí, sí, gracias, Carlos. Es verdad, usted me ha hecho acuerdo de que desde hace muchísimos años todos los gobiernos de turno eh, ponen una frase emblemática como eje de campaña. Y estoy acordándome el pan, techo y empleo de León Febres Cordero. Eso significa por los años 92, 98 más o menos, 92. Entonces sí, desde ahí los gobiernos han encontrado en la vivienda como uno de las ofertas clientelares más importantes porque la gente necesita vivienda. Una oferta se convierte en clientelar cuando es muy codiciada porque forma parte de la vida de la gente y no logra alcanzarla. Y es así, la vivienda es una de las necesidades básicas que se vuelve en nuestra sociedad, se ha vuelto un tema crónico, un problema crónico, porque la vivienda está ligada a condiciones estructurales de la sociedad. Y en tanto no cambien las condiciones estructurales de la sociedad, la vivienda va a ser siempre un gran peso para las familias, sobre todo para las más pobres. Esto no significa que nosotros no estemos o no debamos pensar en soluciones. Al contrario, la vivienda es un paraguas. Nosotros, las personas que trabajamos en el derecho a la vivienda, en el derecho a la ciudad, decimos que la vivienda es un paraguas que cobija un derecho madre, un derecho paraguas que cobija otros derechos, al derecho a la salud. Una vivienda digna, una vivienda adecuada, facilita las condiciones de salud, de habitabilidad de una casa. Si una casa tiene agua potable, tiene un piso firme que no sea tierra, si tiene alcantarillado, si tiene espacios saludables, se está garantizando el derecho a la salud. Si una vivienda, además de proveer el espacio de habitación, también se convierte en un espacio para el trabajo, para la reproducción en general de la vida, estamos también garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la educación. En realidad, la vivienda es un paraguas donde se cobija la gran cantidad de necesidades básicas de una familia. Por eso tiene que convertirse en política pública. Estimada asambleísta, tal vez me equivoco, pero esta sería la primera vez que se propone o se levanta una propuesta de ley de este tipo. Sí,
en el año 98 hay una intento de ley de 1987 más o menos, pero se la abandonó, se la dejó abandonada. Existe, pero es realmente lo que en esa época se perfiló es buscar excesiones tributarias en favor de la vivienda social, de aquellos, y es todo lo que pasó. Es la primera vez que se piensa en legislar en torno a la vivienda. Y es bien interesante porque que esta ley asome en esta coyuntura en donde hay, o sea, tenemos que tener bien claro, en el Ecuador no se tiene bien claro esto, que la política de vivienda en 1992, este es un año clave para entender los problemas habitacionales del Ecuador. En 1992 el Estado dejó de ser productor de vivienda en medio de, en el contexto del de, el Estado como proveedor, ¿no?, de vivienda. Dejó de construir, dejó de ser el rol que ejecutaba toda la política de vivienda a nivel nacional. Y su rol fue cambiado a un rol en el que eh, facilitaba la participación del mercado en la producción de vivienda. Entonces, quienes a partir de esos años están ofreciendo vivienda social es la empresa privada. Si usted está en busca de una vivienda, ya no espere los planes habitacionales tradicionales como San Carlos, por ejemplo, en Quito, sino que usted tiene que buscar un plan habitacional privado, tiene que tener un ahorro, el Estado le entrega un subsidio a la constructora cuyo beneficiario es el usuario de esa vivienda, el consumidor final de esa vivienda, y además se genera un crédito para el pago de la vivienda. Todo esto antes lo hacía el tradicional Banco Ecuatoriano de la Vivienda. En el 92 desapareció Junta de la Vivienda y Banco de la Vivienda y se creó el Ministerio de la Vivienda solo con capacidad de la Rectoría de la Política de Vivienda, una política que está subsidiada en los actuales momentos y que por su naturaleza de ser una política que se está realizando en el mercado, y el mercado es el peor asignador de recursos sociales, de recursos sociales, porque deja fuera de él a mucha gente, sobre todo a la gente muy pobre que no tiene capacidad ni de ahorro ni capacidad de crédito. Esta política lo que ha hecho es justamente atender al quintil 3 y cuarto fundamentalmente de la sociedad y ha dejado fuera de la política pública a los quintiles 1 y 2. ¿Dónde va esa gente? ¿Dónde va esas familias que necesitan tener un techo para vivir? Simple y llanamente a acrecentar, a engordar los cinturones de asentamientos informales que rodean todas, absolutamente todas las ciudades del Ecuador. Estimada asambleísta, tengo varias preguntas e inquietudes. Por cierto, saludos cordiales a Patricio Barba, artesano emblemático de Mazapán en el Centro Parroquial de Calderón, a Pablo Leonardo Cobos Ibarra, también saludos amigo Carlitos, un abrazo dice, y a la concejala Andrea Hidalgo, éxitos en sus funciones, gracias estimado Pablo Cobos, desde la parroquia de San José de Minas. Estimada asambleísta, le decía, varias inquietudes tengo. La primera, para el levantamiento de esta como una ley, ¿hay un marco jurídico? ¿Se puede levantar esto como una propuesta de ley? Sí, claro que sí. Todo acto humano puede ser convertido en ley, en legislación. El tema de la vivienda hasta ahora solamente ha sido definida como una política de vivienda. ¿Y qué es la importancia de que sea ley? Generalmente las políticas de vivienda dependen de la voluntad política del gobierno de turno. Hay gobiernos en que ven en la vivienda un eje productivo, por decirle algo, y entonces dinamizan la construcción en torno a la vivienda social. Hay otros gobiernos que ven que la vivienda social es demasiado caro hacer política pública en esta línea, entonces la abandonan. En todo caso, las políticas de vivienda dependen
de las condiciones de financiamiento, por un lado, y de la voluntad política de los gobiernos de turno. La ley no. Esa es la gran diferencia. La ley le obliga al Estado a ejecutar su política de vivienda en función de lo que la ley dice. Cuando se habla de vivienda social o vivienda de interés social, así se menciona, muchas veces se visualiza como un apoyo, como el dar una dádiva, pero no como un derecho, estimada asambleísta. La diferencia en que existe entre la vivienda social y hay otra categoría, otro término que es la vivienda de interés público, vivienda de interés social y vivienda de interés público. La principal diferencia que hay entre esos dos conceptos es que la vivienda de interés social es una vivienda que tiene un tope de $30,000 y la vivienda de interés público tiene un tope de $90,000. Esa es la diferencia y en función de esos costos recibe el subsidio. Por supuesto, la vivienda de interés social puede tener un subsidio del 100% y la vivienda de interés público sí tiene subsidios y tiene unos subsidios bastante arranca desde el 10% del costo de la vivienda. En el marco de la actual política. Ahora, esta ley, la que se está discutiendo en este momento en Asamblea, es una ley que ha sido generada en el periodo anterior. Nosotros la estamos heredando y la estamos revisando como una de las, en realidad, la primera ley que se revisa en la comisión de los GATS. Esta ley tiene, como le decía, es muy importante en que la anterior asamblea le haya dado, haya dispuesto que exista una ley. Eso es un avance muy importante. Sin embargo, eh, hay algunos elementos que desde mi posición personal y desde el aporte que están haciendo algunos sectores sociales que han trabajado años en el tema de la vivienda. Yo vengo de una práctica de movimientos sociales con 40 años de poblaciones que han estado trabajando el derecho a la vivienda. Entonces tenemos bastante que aportar. Desde nuestra visión específicamente, pensamos que esta ley, tal cual como se está discutiendo en Asamblea, es una ley que no incluye, ¿no? Al contrario, excluye la diversidad de formas de producción del hábitat que están presentes en el Ecuador y en América Latina en general. América Latina es un continente con el que compartimos muchas realidades culturales. El tema de la vivienda ha sido abordado desde un enfoque latinoamericano también. Y lo que le puedo decir es que la ciudad latinoamericana es una ciudad que ha sido construida por la gente, la ciudad por las familias. Usted solamente piense en el sur de Quito y se puede dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. La ciudad ha sido construida por sus habitantes. Tenemos una cifra muy reveladora. 7 de cada 10 viviendas que existen en este momento, que están paradas, no hablemos de la calidad, hablemos de 7 de cada 10 viviendas, son autoproducidas por las familias. Ahí hay una gran capacidad productora de autoproducción que el Estado tendría que integrar en una ley de alguna forma y de alguna medida para potenciar salidas y soluciones viables al tema de la vivienda social. ¿Cuáles Eh, son, estimada asambleísta, los puntos neurálgicos de esta ley que pueden fortalecer además la construcción de la vivienda de interés social? esta ley fundamentalmente, la que estamos discutiendo, es una ley que está orientada a promover la vivienda terminada, la vivienda, lo que nosotros llamamos llave en mano, y que se realiza en el mercado. O sea, una constructora le vende a usted una vivienda terminada. Sin embargo, le decía, ¿cómo se puede fortalecer? ¿Cómo se puede llegar a más gente? ¿Cómo se puede multiplicar en 10, en 100 las soluciones habitacionales? Es recuperando las capacidades que tienen las familias en la producción de su hábitat. Las familias lo han hecho siempre solas.
¿Qué es lo que necesita esto para que se convierta en una política pública potente? Es que el Estado invierta en asistencia técnica, invierta en acceso a crédito, invierta en bancos de suelos, invierta en desarrollo de tecnología para que realmente estas familias puedan acceder a un hábitat digno y, y seguro. Le digo que cuando una familia autoproduce su vivienda, logra generar una vivienda, no todas las viviendas en las que vive actualmente la familia necesitan una vivienda terminada. Ese es otro gran problema que generalmente, que esta ley no la tiene. Esta ley solamente cuantifica el número de viviendas nuevas terminadas. En este momento en el Ecuador hay 3 millones de viviendas con déficit y muchas de esas viviendas con déficit requieren, por ejemplo, la dotación de servicios, de agua, de alcantarillado. Es el caso de los suburbios de muchas de las ciudades, Guayaquil, Manta, Santo Domingo. Si las viviendas sí requieren ser mejoradas, pero eso implica un componente totalmente diferente a la vivienda final, a la vivienda terminada. Ahí hay todo un abanico de programas de mejoramiento habitacional, de programas de mejoramiento del hábitat integral, que implica sumar necesidades de servicios básicos con vivienda. Ahí hay todo un componente que no está incluida en la ley y que tendría que ser pensada esto desde la gente, desde abajo, desde sus organizaciones, desde sus potencialidades. Indudablemente la ley se enriquecería muchísimo tomando en cuenta esto. Hay otro aspecto también muy importante en una ley de vivienda para poder ser integrada, es la vivienda en alquiler. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes de ahora, no quieren tener una vivienda fija porque se están moviendo mucho, se mueven en sus trabajos, entonces supongamos se compran una vivienda en el sur y trabajan en el norte. Implican movilizaciones diarias de 2, 3 horas. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? Que son mucho más prácticos y que están mucho más adecuando sus vidas a las condiciones actuales, buscan alquiler. Entonces, hay modalidades muy interesantes, ¿no?, de oferta pública en alquiler que, por ejemplo, se podría contemplar en esta ley y que dejaría abierta una nueva posibilidad de solución a problemas habitacionales. Estimada asambleísta, en el tratamiento de esta ley que tendrá que pasar al Pleno del Legislativo, ¿cómo mira el, el ámbito político para la aprobación de la ley? Hay que reconocer que ustedes tienen, como Pachacutic, tienen un acuerdo pragmático con Izquierda Democrática, de alguna forma eso fortalece también un nutrido grupo, pero definitivamente necesitan una mayoría para la aprobación. ¿Cómo miran ustedes el momento que ya eso tenga que pasar al Pleno? Yo creo que no va a ser muy fácil aprobar esta ley, porque esta ley vista desde, o sea, no vista como una declaración, no vista como una ley más de las que se aprueba en la Asamblea, sino vista como una herramienta real de resolución de problemas, no va a ser muy fácil de que se apruebe. Le digo esto porque ya entre los comentarios de algunos de los asambleístas que se hicieron en el primer debate, ¿ah? Muchos reconocieron que esta ley, tal como está planteada, es solamente un canto a la bandera. Mientras usted no disponga, mientras el Estado no asegure y no disponga de recursos para enfrentar la vivienda, no va a ser posible ejecutar esta ley. Sin embargo, sí se pueden reestructurar fondos que en este momento existen y a eso va encaminada nuestros esfuerzos, a una reestructuración de recursos que existen, de los recursos que existen, que no son pocos, sino que generalmente no se orientan a resolver los graves problemas de la gente que necesita, sino que tienen otra vía de resolución.
Ese es una alternativa, ¿no? El tema de los recursos, el tema del financiamiento, tiene que ser contemplado. Otro de los temas es que eh, creo que una ley, al menos nosotros, yo impulsaré y estoy segura que vamos a recibir el aporte y el apoyo del bloque de Pachacuti y del bloque de la izquierda democrática, plantearemos soluciones diversas, múltiples, a la única solución que en este momento contempla esa ley, que es la solución de mercado. Nosotros pensamos que el mercado y el Estado deben convivir en esa búsqueda de soluciones al problema habitacional, pero una política de vivienda que maneja recursos públicos no solamente debe estar orientado a promover la actividad privada de las constructoras, sino a resolver los grandes problemas habitacionales que tiene la gente. Creemos que debemos potenciar mucho las pequeñas cooperativas, a los profesionales, que hay miles de profesionales desocupados que pueden integrarse en una gran minga nacional en resolver los problemas habitacionales que incluyen los servicios. Pero tenemos que buscar los mecanismos a través de los cuales se integren, porque la ley, tal como está planteada, excluye a los pequeños en la provisión. Pequeños, estoy hablando de pequeños, de pequeñas empresas constructoras y de profesionales en ejercicio libre, de cooperativas organizadas, de grupos organizados de cooperativas, ¿no? Que hay muchas en el país y con una muy amplia experiencia, y esto tiene que estar incluido en la ley, porque si no están incluidas en la ley, todas estas modalidades simple y llanamente seguirán siendo vistas solamente como clientes y no como sujetos participantes y comprometidos con su hábitat. Queremos agradecer a la asambleísta Patricia Sánchez del movimiento Pachacuti, con quien hoy tratamos la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. A propósito, estimada asambleísta, y que usted es parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencia y Organización Territorial, quisiera un poco conocer en qué nivel se encuentra el proceso de reforma al Código Orgánico de Descentralización COTAG. Sí, nosotros hemos, hemos inaugurado la acción parlamentaria en esta comisión con cuatro leyes que hemos heredado. Uno es la ley de vivienda de la que estamos ya conversando. La otra es una ley, es una reforma a la ley 88 de regularización de asentamientos informales en Guayaquil, específicamente en la zona de Monte Sinaí. Hay otra ley que hace referencia a telecomunicaciones en el oriente, todavía no la hemos revisado, y hay una cuarta, que no es ley, sino que estamos sistematizando, porque hay muchas, hay 19 reformas al COTAC, y cada una resuelve un problema puntual. La una, el artículo 1, la otra el 2, la otra el 3, y así 19 reformas que no están articuladas entre ellas. Entonces, ¿qué hemos conversado dentro de la comisión? Bueno, optimicemos el trabajo, revisemos, sistematicemos y hagamos una sola reforma que integre a todas estas que se han venido trabajando aisladamente y sin ninguna relación. Esa sería la gran reforma al COTAC que estaríamos trabajando en poco tiempo. Gracias mil, estimada asambleísta, por compartir con Cero Latitud este espacio de información a la comunidad. ¿Algún tema adicional dentro de de lo que hemos conversado hoy, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que se nos quede por fuera? Sí, creo que hay un detalle que no es un detalle, creo que la parte sustancial de esta ley es que vamos a construir para el segundo debate una ley muy participativa, absolutamente participativa y en la que todos y todas tenemos algo que decir porque vivimos en una vivienda, porque somos parte de una vivienda. Es la vida se produce y se reproduce en una vivienda. Así es que esta ley va a ser con mucha participación de actores, organizaciones, colegios profesionales, grupos,
de tal forma que se convierta en una acción movilizadora muy importante que cruce la vida de la gente. Así es que una invitación de corazón a ser colegisladores de esta que tanto la necesita el país y que es la única forma que estarían garantizados los derechos de la gente más pobre en esta ley. Gracias mil, estimada asambleísta, por compartir nuevamente, remarcar el agradecimiento en Cero Latitud y estamos pendientes además de los procesos para dar seguimiento y que la comunidad sepa también a profundidad lo que está pasando. Gracias mil. Gracias a ustedes.